Buenas noches, compañeros médicos. Bienvenidos a nuestra última sesión de estos tópicos selectos en radiología. Y pues vamos a cerrar con broche de oro con la participación del doctor Gerardo Cela, perdón. Se me cuatrapearon los cables, maestro. Para las personas que es la primera vez que se conectan a estas pláticas del Colegio de Medicina General, quiero mencionarles brevemente que el doctor Cela es médico cirujano egresado de la Facultad Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de México. Hizo la especialidad en radiología en el Centro Médico del Occidente, de la Raza, perdón. Mira, porque no quise decir la risa, no es la risa, me dice. Le digo, me voy a equivocar. En el Centro Médico La Raza, y pues tiene alta especialidad en patología de mama. Y pues les damos las gracias por conectarse el día de hoy, y no me resta más que pasarle el micrófono al doctor Cela para que inicie con su plática. Qué bueno que están con nosotros. Les agradezco que participen en esta sesión en la que la doctora Yesenia me hizo el favor de invitarme. Cuando planteamos el tema, que es básicamente de patología mamaria, le pregunté si quería que diera alguna especie de taller o que me fuera a lo básico. Entonces me sugirió que abordáramos los principios básicos del diagnóstico temprano de cáncer de mama desde el punto de vista de imagenología. Si bien es una plática que es muy usual, es muy frecuente, la hemos dado en diferentes lugares, nunca pierde su vigencia, y antes de poder interpretar estudios sofisticados y complicados, es bueno saber de qué se trata el diagnóstico temprano de cáncer mamaria y cuál es el papel de la imagenología o radiología, como la conocíamos en mi época, para el diagnóstico temprano de cáncer de mama. Así es que vamos a abrir la presentación. Si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden hacer en el chat. El auditorio presencial puede interrumpirme cuando gusten para hacer cualquier pregunta. Y bueno, pues vamos a empezar. Miren, en esta imagen podemos ver varias mamografías. Y de todas estas mamografías, que son, digamos, 10 pacientes, una de cada 8 va a tener cáncer de mama. Esto es bien importante. Es decir, que una de cada 8 mujeres, una de cada 8 mamografías que vemos, debemos de buscar cáncer de mama. ¿Cuál es el problema? Que solo 10 de cada 100 se detectan a tiempo. ¿Qué quiere decir a tiempo? A tiempo quiere decir que son cánceres en el temprano que son menores de 1 centímetro. Un cáncer de más de 1 centímetro ya es un cáncer en una etapa avanzada. ¿Cuál es el punto de esto? Que la sobrevida, cuando diagnosticamos el cáncer de mama en una fase temprana, es de más del 95%. En cambio, cuando la detectamos en una fase avanzada, o sea, más de 1 centímetro, la sobrevida es de un 2%. Fíjense la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de prevenir. ¿Y cuáles son las formas de prevención? Son básicamente 2. Se ha hecho mucha promoción a la autoexploración como el método diagnóstico más temprano y precoz de cáncer de mama. Sin embargo, lo pongo en un signo de interrogación, porque esto no es necesariamente cierto. Ahorita les voy a decir por qué. Y desde luego, los otros métodos de diagnóstico de cáncer de mama son los métodos de imagen o imagenología. Y tenemos un gran arsenal para el diagnóstico de patología de cáncer mamario, ahorita que vamos a revisar. Pero primero, ¿por qué la autoexploración no es el mejor método? Bueno, porque cuando una mujer se detecta un cáncer de mama es porque ya tiene más de 1 centímetro. Las lesiones de menos de 1 centímetro son difícilmente detectables. ¿Y de qué depende que se puedan detectar? De varios factores. Uno, desde luego, el tamaño de la glándula mamaria. En segundo, la densidad que tenga la glándula mamaria. En tercero, la experiencia que tenga la persona que hace la exploración. Algunas mujeres se saben autoexplorar. Ya hay protocolos que ustedes pueden recurrir a sus enfermeras en sus hospitales
que les expliquen cómo deben de hacer la autoexploración, que es generalmente en el baño. Primero es en el espejo, ver que haya asimetría o asimetría, luego elevar los brazos para ver si hay asimetría de los pezones o de los pliegues axilares. En fin, hay todo un protocolo que no corresponde al método de imagen. Pero si ustedes tienen un cáncer de menos de 1 centímetro, no lo van a detectar. Por eso, la autoexploración no es el mejor método. Nótese, no estoy diciendo no se autoexploren. Estoy diciendo que no es el método de detección precoz. Claro, que detectar un cáncer de 2 centímetros a no detectarlo hasta que tenga 5, pues preferimos detectarlo en etapa la más temprana posible. Desde el punto de vista de imagen, o sea, de radiología, tenemos muchas herramientas para el estudio. La primera y la más convencional es la mastografía o mamografía. En realidad, no hay diferencia con el término. Uno es en griego y otro es en latín. De masto y mama es básicamente lo mismo. Un método recientemente aplicado, que es muy antiguo como la tomografía, pero aplicado a la mamografía, se conoce como tomosíntesis. Tiene la ventaja de que en tejidos glandulares muy densos puede demostrar lesiones que en la mamografía no es tan fácil diagnosticar. Ya veremos un poquito sus aplicaciones más adelante. El ultrasonido, como siempre, tiene las 3 Bs. Es bueno, bonito y barato. Es un método excelente para diagnosticar algunos tipos de lesiones y sobre todo para diferenciar cuando una lesión aparece en la mamografía, no podemos saber si es sólida o quística con la pura mamografía. Esto debe de quedarnos bien claro. La mamografía no puede diferenciar un tumor quístico de un tumor sólido. El único que lo puede hacer es el ultrasonido. Con el ultrasonido, aparte del modo B característico que usamos, tenemos otras opciones como es la elastografía. Esta nos permite determinar el grado de dureza de una lesión y conforme una lesión sea más dura, más posibilidades tiene de ser maligna. Entonces es una herramienta más que tenemos, aparte de la aplicación del Doppler para ver la vascularidad de las lesiones, etc. Luego le sigue otro método diagnóstico que es por excelencia el que, fíjense, el que más sensibilidad y especificidad tiene para el diagnóstico de cáncer de mama, que es la resonancia magnética. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué no se utiliza como método de escrutinio? Pues obvio, porque es cara, porque es complicada para realizarse, requiere un entrenamiento especial de los técnicos que la interpretan y de los médicos radiólogos que la interpretan también tiene un requerimiento especial. Entonces, la resonancia magnética la utilizamos únicamente cuando tenemos dudas o no han sido posible resolver los diagnósticos con mastografía y con ultrasonido. Una nueva herramienta que tenemos a la mano es el SPECT, que es medicina nuclear. Esto es la medicina molecular. En esto inyectamos un radioisótopo que se va a las áreas de mayor actividad mitótica o mitóxica y vemos a ver que va a captar con mayor intensidad un área que tenga mayor celularidad y mayor reproducción de células. Por lo tanto, algo que puede no ser muy definido con los centros métodos de imagen, el SPECT o tomografía por emisión de positrones con un fotón único, puede ayudarnos en el diagnóstico también. Pero igual que la resonancia, lo utilizamos para el diagnóstico para casos especiales que no pudieron resolver con las modalidades previas. Bien. Entonces, ¿cuál es el método de elección para el diagnóstico temprano de cáncer de mama? Pues la mamografía. Es el método que utilizamos desde hace mucho tiempo como método de escrutinio o DOC, como le decimos, detección oportuna de cáncer. Entonces, nada más que tenemos que diferenciar cuando se hace una mamografía, pues hay que diferenciar 2 tipos de pacientes. Las pacientes que denominamos de alto riesgo y las pacientes que denominamos de bajo riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo? Bueno, pues los pacientes de edad avanzada, que tuvieron una menstruación a temprana edad, que no han tenido embarazos ni lactaron nunca, con antecedentes familiares de cáncer mamario. Esto incrementa con un genoma positivo, tienen un 30% más de posibilidades de tener cáncer de mama, obesidad, tabaquismo, mala alimentación y alcoholismo, y las mamas que tienen un parénquima muy denso, con mucho tejido fibroso.
Y también, bueno, ya habíamos comentado el tabaquismo. En otras palabras, la dolce vita. En otras palabras, la dolce vita es la que es un factor predisponente para el cáncer de mama. Es decir que estas pacientes deben de empezar a explorarse a partir de los 35 años. Se deben de realizar una mamografía anual. ¿Y qué pasa si estas pacientes son menores de 35 años? Pues hay que empezar entonces con ultrasonido. Entonces, una vez ubicadas las pacientes de alto riesgo y saber a qué edad tenemos que empezar a realizarles sus estudios de mamografía, que es a los 35 años, vamos a ver cuáles son las pacientes de bajo riesgo. Las pacientes de bajo riesgo son las que no tienen ninguno de los factores de los que hemos hablado previamente y se realizan las mamografías a partir de los 40 años. Hay algunos protocolos, hay algunas guías, como la mexicana, que indican que se debe de realizar cada 2 años, hasta los 69 años. Hay otras guías, como las europeas, que dicen que debe de realizarse cada año. Creo que esto lo podemos considerar también dependiendo del tipo de glándula mamaria que tenga la paciente, porque hay unas que son más fáciles de diagnosticar que otras, como lo vamos a ver más adelante. También es importante realizar la mamografía basal antes de la terapia hormonal de reemplazo, porque ya sabemos que van a tener un aumento del tejido denso, del tejido fibroso, que va a ser más difícil diagnosticar un cáncer de mama. Entonces, a partir de los 40 años, que es cuando la mujer es más dueña de sí misma y decide ponerse implantes y decide hacerse mil cosas, es lo que consideramos una paciente de bajo riesgo. Por lo tanto, con frecuencia nos enfrentamos al diagnóstico de cáncer con pacientes con implantes. Esto representa un reto no solo para el médico radiólogo que la va a interpretar, sino para el técnico que va a realizar el estudio. ¿Por qué? Si normalmente hacemos una mamografía de rutina con 4 proyecciones, que son las 2 medios laterales y 2 proyecciones craneocaudales, en la mujer con implantes tenemos que realizar el doble de proyecciones, o sea, 8. Se realiza una compresión sobre el implante desplazándolo en sentido posterior para dejar únicamente el tejido glandular, con lo que se conoce como las proyecciones de Eklund. Estas proyecciones de Eklund nos permite hacer una buena exploración completa de las pacientes con implante y además con frecuencia requieren complemento con ultrasonido. Aquí tenemos también otros problemas porque las pacientes van temerosas porque dicen que se les van a reventar los implantes y esto es falso de toda falsedad. Está demostrado que los implantes resisten mucho más que eso. Ahorita les voy a mostrar algunos de los mitos por los que las mujeres no se quieren hacer mamografía y uno de ellos es ese precisamente que rompen los implantes, lo cual no es correcto. En esta imagen podemos ver 2 tipos de implantes, la localización retropectoral, que está justo para atrás del músculo pectoral, y una proyección retroglandular, que en donde podemos ver el tejido glandular y los músculos pectorales. Las indicaciones y contraindicaciones dependen básicamente de su cirujano plástico, así es que no dejen de hablar con ellos al respecto. Pero lo más importante, ¿qué necesitamos hacer para diagnosticar tempranamente el cáncer de mama? Realizarse una mamografía. ¿Qué necesitamos hacer para que se hagan las mamografías? Combatir los mitos que hay alrededor de esto. Y uno de los mitos es que la radiación hace daño y que produce cáncer, y por lo tanto algunas pacientes no se quieren hacer la mamografía. Entonces es importante hacerle ver a las pacientes que nos radiamos todo el tiempo, todo el día, a todas horas, en la playa, con los celulares, con los hornos de microondas, con la radiación de luz solar, con la radiación artificial. Estamos recibiendo radiación todo el tiempo. La cantidad de radiación que recibe una paciente en una mamografía es el equivalente a la dosis de radiación que recibe de la luz natural del sol en un día de playa. Bueno, posiblemente en un campo nudista. Pero bueno, aún con protectores puede que la radiación sea suficiente y entonces no es comparable con la radiación de la mamografía. Por lo tanto, ese es uno de los mitos que tenemos que combatir. Sí, la radiación en exceso produce cáncer. La radiación en dosis pequeñas salva más vidas de los daños que pudiera producir. Luego, hay otro detalle por ahí. Un programa de La Rosa de Guadalupe en algún momento promovió que el uso de protector de tiroides disminuye la cantidad de radiación a tiroides y por lo tanto disminuye las posibilidades de un cáncer de tiroides. Les tengo una terrible noticia. La Rosa de Guadalupe miente. Sí,
miente, no es cierto, no está bien documentada. Entonces, y eso en lo que respecta a esto, a lo demás a lo mejor también miente, pero bueno, lo que me compete es en esto. Entonces, por más que la paciente se pelea porque quiere un protector de radiación para tiroides, no se debe de hacer caso. Y hay que explicarles que esto no solo limita la calidad de la imagen, sino que nos obliga a repetir un estudio, como podemos ver en este caso. Fíjense la cantidad, la resolución que tenemos en esta mama con este protector de tiroides, cómo atenuó mucha radiación. Y vean cómo aquí en esta proyección, ya sin el protector, podemos tener un buen diagnóstico, una buena calidad diagnóstica y la reacción axilar la podemos estudiar mejor. Por lo tanto, es un mito con el que tenemos que combatir totalmente respecto a la cantidad de radiación. Otro mito, las aplastan mucho y duele. Ok, eso no es tanto mito. Sí, las aplastan mucho y sí, puede doler. Hay que reconocer que el tejido glandular tiene fases del ciclo menstrual en el que es más sensible que en otras. Entonces, lo recomendable es que su médico las mande a la mamografía en la etapa en que la glándula es menos sensible que en otras. Pero de que requiere compresión, requiere compresión. Es tan sencillo como esto. A mayor compresión, mayor resolución. Entonces, si queremos tener una buena calidad diagnóstica, debemos de comprimir lo más que tolere la paciente. Esto es lo que tolere. Y esta tolerancia depende no solo de cómo está el tejido glandular en el momento del estudio, sino de la relación que el técnico o la técnica haya hecho con la paciente, que le baje el nivel de estrés para que la paciente pueda cooperar mejor. Esa es una fase y una etapa muy importante. Entonces, sí, las aplastan un poco y duele, pero es una compresión tolerable hasta donde la paciente tolere. No se trata de un tormento. Por lo tanto, también otro de los temores es que rompe los implantes. Y está demostrado que los implantes toleran mucho más que la compresión, como se ha demostrado en otras situaciones clínicas comparables o equiparables, por ejemplo, en la matina de los cines, etc. Bueno, pero bueno, no me hagan mucho caso. Entonces, otras pacientes dicen que las deja como hamburguesas. Eso también es falso. Si ya las tienen como hamburguesas, no le echen la culpa a la mamografía. Entonces, hay que combatir estos mitos para que las pacientes se hagan el estudio de mamografía. Parece increíble que haya médicos a estas alturas o doctoras que no se han hecho mamografía, que deben de realizársela a partir de los 40 años de edad. Bueno, otro detalle que hay que tomar en consideración es que la mamografía se debe de evitar cuando hay embarazo, porque la radiación, como sabemos, afecta a aquellas células que están en un alto índice de crecimiento. Por lo tanto, las células del cuerpo que están en reproducción intensa pueden ser más sensiblemente dañadas que otras. Por ejemplo, la médula ósea. Por ejemplo, las células de la piel. Por ejemplo, las células de la mucosa. Por eso a los pacientes o a las pacientes que se les da radioterapia tienen estas reacciones de aplasia medular, reacciones en la piel, reacciones en las mucosas, etc. Entonces, no es recomendable hacerla durante el embarazo. En cualquiera de la etapa que se presenten, no es conveniente y sea quien sea el que esté embarazado. Porque en la actualidad ya sabemos que como vienen las cosas del género, pues al rato los hombres también van a estar embarazados y tampoco deben de hacerse mamografías cuando están embarazados. Bien. Ahora bien, cada cabeza es un mundo. Todos hemos escuchado este dicho. Bueno, pues cada glándula mamaria es un mundo también. Entonces, hay mamas de todo tipo. Las hay pequeñas, las hay grandes. Las hay con abundante tejido graso, las hay con abundante tejido glandular. ¿Y qué creen? Que la proporción que hay entre el tejido graso y el tejido glandular es la que nos determina la posibilidad que tenemos de diagnosticar cáncer de mama. En esta imagen tenemos 4 tipos de glándula mamaria que el Colegio Americano de Radiología promueve como los 4 patrones básicos. Estos patrones van de la letra A, B, C y D. Fíjense que en esta glándula mamaria con un patrón A, lo que predomina es el tejido adiposo. Acuérdense que la grasa es radiolúcida, es de baja densidad. Mientras que los tejidos densos son líneas o son el pezón o es el músculo pectoral. Entonces, esta glándula mamaria tipo A
con esta glándula tenemos un 98% de confiabilidad de que no hay un cáncer de mama en ese tejido. Fíjense, ni siquiera es del 100. Estamos hablando de que cualquiera de estos puntitos blancos podría eventualmente ser un cáncer de mama y podría pasar desapercibido a pesar, porque no tiene ningún signo de positivo de cáncer. Pero la seguridad es muy alta. Ahora vamos a brincarnos hasta el otro extremo, a la glándula que tiene un patrón tipo D, en el que tiene un 75% de tejido fibroglandular, que es el blanco, y solo un 25% de tejido graso. Entonces, en este tipo de mama, la sensibilidad para la detección de cáncer de mama es del 48%. Fíjense, eso quiere decir que es menos que un volado. Es decir, que en lugar de hacer la mamografía con un volado, decidimos si la paciente tiene cáncer o no, porque se puede haber un cáncer aquí y no lo vamos a diagnosticar. En las categorías intermedias, que están en la categoría B y la categoría C, la proporción de tejido glandular con el tejido graso es cambiante. Entonces, en Estados Unidos, la mama con patrón tipo D, que tiene 75% de tejido fibroglandular, debe de ser explorada obligatoriamente con ultrasonido. La mama tipo C está entre que sí y entre que no, es obligación legal hacerle ultrasonido, pero lo recomendable es hacerlo. Entonces, fíjense, en la mama tipo C tenemos un 69% de confiabilidad de que no hay un cáncer de mama. Entonces, ¿cómo saber a qué paciente qué paciente amerita ultrasonido complementario y cuál no? Si esto depende únicamente del tejido, del complemento de tejido fibroglandular que tenga, pues solo cuando hacemos la mamografía. Hasta el momento de hacerla, podemos saber que esta es confiable y nos podemos quedar con ella. Esta tiene un 84% de seguridad y nos podemos quedar con ella si no hay ninguna masa palpable. Pero estas dos, la mama tipo C y la mama tipo D, es conveniente hacerle ultrasonido complementario, básicamente como de ley o de rigor. Bien, entonces, las mamas categoría A y B las podemos categorizar como un BIRATS 1, mientras que las categorías C y D las debemos categorizar como un BIRATS 0. ¿Qué quiere decir esto de BIRATS 1 y BIRATS 0? Bueno, ahorita se los voy a explicar. Primero, vamos a ver, o a tratar de entender, qué es lo que estamos viendo en una mamografía. Esta es una proyección medio lateral. Fíjense cómo aquí tenemos el músculo pectoral con este trayecto oblicuo. Fíjense que aquí tenemos una densidad, a una estructura densa que corresponde a un ganglio axilar. Aquí tenemos la piel, que es esta línea blanca. Acuérdense que la piel es muy densa, es muy blanca. Luego tenemos unos trazos blancos que son de fibrosos, que es el tejido fibroglandular, es el tejido de suspensión de la glándula, que viene desde aquí de la piel, atraviesa el tejido glandular y se va a sostener a las fascias profundas de los planos musculares. Entonces tenemos unas opacidades de tipo lineal que son segmentarias. Fíjense cómo tienen esta repartición geométrica. Y luego tenemos todo esto que corresponde al tejido fibroglandular, que quiere decir fibro porque es tejido fibroso, el tejido conectivo que sostiene todos los acinos o acini, que es donde se produce la leche. Entonces, este tejido fibroglandular está formado por unos puntitos que son como nubecitas, si se fijan, y aparte por líneas. Entonces, el tejido glandular está formado por, de otra manera, en un esquema anatómico, por la piel. El tejido graso, aquí representado en amarillo, que en la radiografía sabemos que es radiolúcido. Los planos musculares, las fascias, a veces aquí hay una bolsa o una bursa, que a veces tiene tejido, hay líquido dentro de esa bursa. Y tenemos las nubecitas, que corresponden a las glándulas, el tejido que produce la leche, y los conductos, que son de 10 a 15 conductos que se van a dirigir hacia el pezón. Y el pezón en este sitio. Entonces, desde el punto de vista radiológico, podemos considerar que los building blocks, o sea, que las estructuras que sostienen la glándula mamaria que vemos en esta imagen, representa, 1, nodulitos, que son los acinos o acini. 2, líneas que corresponden a los conductos que se van a dirigir al pezón,
o a las líneas de sostén de las glándulas, de los tejidos, de los ligamentos de Cooper o los ligamentos que van hacia las fascias. Luego, el tejido fibroso, que es como yo les explico a las pacientes, es como cuando partimos una naranja. Al partir la naranja o una mandarina, vemos que el jugo está en esos pequeños granitos. Y lo blanco, que son los pellejitos de la naranja, es el tejido fibroconectivo. Bueno, en la glándula mamaria es algo parecido y hay pacientes que tienen más tejido fibroconectivo y otras que tienen menos tejido fibroconectivo, que es lo que nos dificulta o facilita el diagnóstico de procesos neoplásicos. Y luego tenemos el tejido negro, que es esto radiolúcido, que es todo aquello que rodea, que envuelve, que le da consistencia y forma al tejido glandular. Así pues, el tejido glandular de esta imagen radiológica está formado por las nubecitas, que son los acinos, las líneas, que son los conductos y estructuras vasculares, el estroma, que es la fibrosis, y la grasa. Ojo, muchas pacientes llegan diciendo que les diagnosticaron que tienen fibrosis. Ojo, eso no es patológico. La paciente debe entender que la fibrosis es parte del tejido glandular normal de la paciente. Es como decirle a una paciente que tiene quistes en los ovarios, cuando tiene folículos que son normales y que es algo estrictamente normal. La paciente cuando le dicen que tiene quistes en los ovarios o que tiene fibrosis mamaria, cree que ya está enferma y no están enfermas. Así pues, regresando a nuestros 4 patrones básicos de tejido glandular, que son el patrón A, B, C y D, que están representados por la proporción del tejido graso con el tejido fibroconectivo, es la que determina qué pacientes deben ir a ultrasonido complementario y cuáles no. Bien, ahora, ya sabemos cómo se hace una mamografía, ya sabemos cuáles son los pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Por qué falla la mamografía? Bueno, pues falla en primer lugar, pues ya dijimos, porque las mamas que son muy densas, o sea que son muy blancas, o sea que tienen mucha fibrosis, nos van a ocultar un cáncer mamario. Estas pacientes hay que hacerles, si se puede, tomosíntesis. La tomosíntesis, que es un procedimiento que hace que el tubo se haga una exposición mientras se está moviendo, hace borrosos unos planos y otros los hace más nítidos y nos permite hacer diagnósticos complementarios muy buenos en este tipo de glándulas, en la mama tipo C y tipo D. Entonces, ese es el primer factor de que no hagamos un diagnóstico oportuno de cáncer de mama. 2, que el equipo que estamos utilizando no sea el adecuado. Hay mamografías analógicas, hay mamografías digitalizadas y hay mamografías digitales y hay tomosíntesis que hacen lo que se conoce como mamografía en tercera dimensión. Todas ellas están, si los equipos están bien calibrados, son suficientemente diagnósticas. Sin embargo, mientras más tecnología tengamos en el equipo, mayor sensibilidad tenemos para los diagnósticos. ¿Qué más puede pasar? Que los factores técnicos que estamos utilizando, o sea, el kilovoltaje y el miliamperaje o la rejilla, no estén utilizados adecuadamente. Y esto puede ser, 1, por falta de entrenamiento del técnico radiólogo o técnica que está haciendo el estudio. 2, porque los equipos no estén debidamente calibrados. Los equipos de mamografía deben de calibrarse periódicamente para estar seguros que la cantidad de radiación que estamos poniendo nosotros en los marcadores sea lo que efectivamente se dé al paciente. Si no están calibrados, a lo mejor le estamos dando más o menos radiación y nuestros diagnósticos van a ser subóptimos, con un porcentaje de falla mayor. ¿Qué más puede pasar? Bueno, pues que haya una mala interpretación del radiólogo, ya sea, 1, porque el radiólogo no tiene entrenamiento en mama. 2, porque el radiólogo está leyendo el periódico. 3, porque el radiólogo está recibiendo llamadas todo el tiempo. 4, porque no está en un cuarto debidamente iluminado para la interpretación. 5, porque los monitores que utiliza no tienen la resolución espacial cuando es una mamografía digital para hacer diagnóstico. Si se utilizan unos monitores convencionales de una computadora convencional, obviamente la sensibilidad baja y la calidad diagnóstica va a bajar. Entonces, el radiólogo debe tener la situación, el medio que le favorezca para interpretar, que implica desde tranquilidad, desde luminosidad adecuada, resolución adecuada de sus monitores, etc. ¿Qué más puede pasar? Pues que el médico tratante no sepa qué hacer con el diagnóstico. Se tomó bien el estudio,
se interpretó bien el estudio, se le dio un BI-RADS, pero el médico tratante no tiene ni idea de en qué consiste el BI-RADS. Entonces, eso va a derivar en un mal tratamiento de la paciente y le va a decir, no, ¿sabe qué? Le vamos a hacer un ultrasonido dentro de 3 meses. Y cuando la paciente regresa ya trae cáncer saliéndole por las orejas. Entonces, esto es importante tener en cuenta estos factores que deterioran la calidad diagnóstica de la mamografía. Bien, ya tenemos todos estos factores cumplidos, ya tenemos todos estos factores realizados. Ahora, cada modalidad, la mamografía, el ultrasonido, la resonancia magnética, el SPECT, cada uno de ellos tienen su propia física y por lo tanto su propia terminología, con la cual tenemos que estar familiarizados. No es de esperar que el médico tratante, o sea, que el médico que va a recibir el estudio, sepa todo lo que sabe el médico o lo que tiene que saber todo el médico radiólogo que interpreta. Pero sí es importante que el médico que interprete el estudio sepa leer las imágenes para que el reporte, para que lo pueda correlacionar con las imágenes que está viendo. Y si de pronto no le correlaciona por alguna razón, debe de hablar por teléfono con el médico radiólogo o debe de ir con el médico radiólogo y decirle, a ver, explícame por qué me estás diciendo esto o por qué me estás diciendo lo otro. No entiendo, explícamelo. Porque puede haber un error del radiólogo al interpretar o puede haber un error del clínico al interpretarlo. Entonces, en términos generales, ya sabemos que en rayos X, radiolúcido es negro. Y entonces una lesión radiolúcida como esta solo puede ser de aire o solo puede ser de grasa. Las lesiones que tienen grasa son lesiones benignas. Suelen ser amartomas, suelen ser lipomas y son lesiones fundamentalmente benignas. Otras lesiones que pueden contener aire son los galactoceles. Acuérdense que la leche es grasa, entonces la grasa es radiolúcida. Y la otra que puede pasar es que haya aire dentro de una cavidad, ya sea porque se le haya inyectado, como cuando se succiona líquido de un quiste y se le inyecta aire para ver que sus paredes sean regulares y que no haya ninguna lesión sospechosa, o porque hubo alguna fístula o la presencia de un absceso. Hay abscesos, formaciones de gases por gérmenes anaerobios que nos pueden producir imágenes de gas. Hay que estar al tanto de esto. Acuérdense que en rayos X entonces radiopaco es lo blanco. Y entonces acuérdense que yo en una radiografía, yo no puedo saber si esta lesión opaca es quiste o es un fibroadenoma. No hay manera de saberlo. Se puede hacer con transiluminación, como recuerdo yo que en algunos ginecólogos, amigos míos, usaban en sus laboratorios, en sus consultorios, la transiluminación, les ponían un foco de luz fría y si atraviesa la luz, pues era que era líquido y si no la atraviesa era un tumor sólido. Tengo algún buen amigo por ahí, el doctor Hernández, Hernanditos, que anda por ahí. Hola, José Luis, te saludo. Ya sé que andas por aquí, por eso te digo el comentario. Pero desde que tenemos ultrasonido, podemos recurrir al ultrasonido, que es el método ideal para diferenciar sólido de quístico. Por otro lado, tenemos lo blanco, muy blanco. Acuérdense que lo blanco, muy blanco en una placa son 4 cosas, que son calcio, hueso, metal y medios de contraste. Entonces, cuando vemos unas estructuras cálcicas en la mama, tenemos que saber diferenciar si son lesiones benignas o lesiones malignas. Aquí tenemos algunas lesiones que son benignas, por ejemplo, estas lesiones, estas calcificaciones gruesas como de un fibroadenoma, estas calcificaciones redonditas, finas, fíjense que no se ramifican, pueden estar agrupadas. Estas calcificaciones vasculares que sean características con esta imagen en riel, porque son las 2 paredes vasculares que podemos ver. Esas imágenes que son características de una mastitis de células plasmáticas, que es calcificación dentro de los ductos, pero fíjense que no se ramifican. Estas son francamente benignas. Suelen ser bilaterales, están dispersas en ambas mamas, etc. Otro fibroadenoma calcificado y otra calcificación que antiguamente se denominaba en cáscara de huevo, por razones obvias, y también suelen ser fibroadenomas calcificados. Luego tenemos las calcificaciones malignas, que son las que nos obligan a considerar la posibilidad de una lesión maligna, como son estas en moldes de yeso. Fíjense que siguen ramificaciones que tienen diferentes calibres, diferentes morfologías, que se llaman pleomórficas.
agrupadas dentro de una lesión, otras también pleomórficas, ramificadas. Estas son característicamente malignas. Aquí vale la pena mencionar un detalle importante. Cuando tengo calcificaciones que solo veo con la mamografía, puede que no las vea con el ultrasonido. De ahí que la importancia de la mamografía y la localización de las lesiones para biopsia, que se debe de hacer con un ancla mamaria, con mamografía si se trata de calcificaciones. Si son lesiones que se ven con ultrasonido, se puede colocar un ancla y se coloca bajo el control de ultrasonido. Tenemos que estudiar de las masas, de las bolas, de los nódulos, su forma y sus bordes para determinar si son circunscritos, si son borrosos, si son ovales, si son más altas que anchas, si son microlobuladas, si tienen más de 3 lobulaciones ya son malignas o sospechosas de malignidad. Si son irregulares o distorsión de la arquitectura como esas, pues son evidentemente peligrosas. Entonces, estas las categorizamos como BIRADS 1, esta como BIRADS 3 y únicamente recomendamos un seguimiento a 6 meses y estas deben de ser sometidas a biopsia. El ultrasonido, pues ya quedamos, es bueno, bonito y barato y tiene su propia terminología. En ultrasonido solo hay 3 tipos de glándulas, no es como en la radiología que son 4. En ultrasonido solo tenemos la glándula con predominantemente grasa, la glándula con tejido fibroglandular homogéneo y la glándula con tejido fibroglandular heterogéneo. Y las características de la lesión. Fíjense, les voy a mostrar algunas imágenes. Y aquí voy a pedir la participación del público. Aquí tenemos una imagen, ¿cómo la describimos esta? Hiper, hipo o isoecoica. Esta es la lesión. Hiper, hipo o isoecoica. Iso sería que tuviera la misma textura que el resto de la grasa. Y si se fijan es un poco más oscura. Entonces obscura es hipoecoica. Fíjense cómo tiene esta zona más blanca que denominamos reforzamiento posterior. Esta imagen es característica de una lesión quística. No hay vuelta de hoja. Es una lesión quística, no tiene ecos en el interior, de bordes bien delimitados. Es un quiste simple y sencillo. A ver, vamos a hacer una pausa aquí porque tenemos algunas preguntas del público. Vamos a ver qué nos están comentando. Para leerles Ajá. A ver, la doctora, a ver, todas, lo demás que eran comentarios sobre el equipo, ¿verdad? La doctora Alejandra Elizalde me pregunta que si considera si es necesario, que es un exceso solicitar siempre en el control anual mamografía o tomosíntesis mamaria más una eco mamaria. Yo creo que si la glándula mamaria es un patrón A o B en una paciente de bajo riesgo, la pura mamografía es suficiente. Si hay alguna lesión palpable, aunque la mamografía sea normal, hay que ir a ultrasonido. Perfecto. Gracias. La doctora Lidia Magdalena menciona, ¿es posible que a un año de diferencia se reporte un cambio de un BIRADS 3 a un BIRADS 1? Desde luego. La categoría BIRADS 3 quiere decir que una lesión pensamos que es benigna casi seguros, o sea, 98% de seguridad. Solo tenemos un 2% de posibilidades de que sea maligna, a pesar de que esté disfrazada de como algo benigno. Entonces, esas imágenes, esas lesiones se exploran cada 6 meses por el método con el que se diagnosticó, generalmente por ultrasonido. La mamografía no es recomendable cada 6 meses, pero se puede hacer. Pero ultrasonido es recomendable cada 6 meses por 2 años. Una vez que a los 2 años se determinó que la lesión está estable, ya podemos recategorizarla como BIRADS 2. Tal vez no 1, porque ya encontramos que es algo normal. Es un fibroadenoma estable, es un quiste estable, pues entonces lo podemos dejar. O era un quiste complejo, que después ya se hizo un quiste simple, entonces ya lo podemos dejar como BIRADS 2. Difícilmente regresaría a 1 porque ya vimos que es algo anormal. El doctor Diego Larrea dice, pregunta, ¿a qué edad comenzar con mamografía con antecedente de cáncer de mama con familiar en primer grado de familiaridad?
Estamos hablando que a partir de los 35. A partir de los 35, además hay un detalle, acuérdense que no es un familiar con cáncer de mama, deben de ser 2 familiares o más de cáncer de mama, porque muchas pacientes dicen, no, es que ya tengo, mi abuela paterna tuvo cáncer de mama. Para empezar debe ser relación materna y para seguir debe ser más de 1, 2 o más para que realmente tengan factores de riesgo. Aún así, no quiere decir que todas las pacientes que tengan más de 2 familiares o 3 o 5 con cáncer de mama, obligadamente vayan a tener cáncer de mama. Para eso habría que hacer el estudio de genoma, ¿cómo se llama? El estudio que determina, que detecta, ¿eh? No, es un estudio de genoma. Es un estudio relativamente costoso, creo que ya se mandan aquí a San Diego. Son para detectar el cáncer de BRCA1 y BRCA2, pero el estudio que se llama Genotest o algo por el estilo. Y ese estudio cuesta $1,000 o $2,000 y ese es el que verdaderamente va a reportar si la paciente tiene los factores de riesgo. Es decir, no todas las pacientes que tengan 2 o 3 familiares de cáncer de mama ya tienen obligadamente 30% más de posibilidades, no. De esas tiene que hacerse el genotest, ahorita se me escapa el COVID, ya no voy a dejar que me tomen la temperatura en la frente porque me está afectando. Entonces, ya con ese estudio que se determina si realmente la paciente tiene factores de riesgo y entonces sí, habiendo confirmado que tienen el BRCA1 y el BRCA2, entonces sí tienen mayores factores de cáncer de mama. ¿Qué más preguntas tenemos? Pues parece que son todos, porque ahí estaba la doctora Alejandra. Estaba ahí con el BRCA. El estudio de cáncer de mama. Ese es uno de ellos, Multigen. Hay otro nombre comercial que ahorita no me acuerdo por lo de COVID. Bueno, continuamos. Bueno, sí, desde COVID ya tenemos muchos pretextos para decir que se nos olvidan las cosas. Bueno, entonces hablamos del ultrasonido. Fíjense qué bonito, una lesión quística anecoica con reforzamiento posterior. Ahora fíjense en esta otra lesión. Esta lesión también es hipoecoica, es decir, también es oscura. Pero a diferencia de esta primera, esta sí tiene ecos en el interior. Y además no tiene el reforzamiento posterior que tiene esta otra. Es decir, este es un tumor sólido, es un fibroadenoma mamario. Hay fibroadenomas muy duros, hay fibroadenomas blanditos, entonces esta lesión es blandita, pero tiene varias características que son muy interesantes. Una, está bien circunscrita. 2, es ovoide y es paralela a la piel. Cuando la lesión es más alta que ancha, es malo. Cuando la lesión es paralela a la piel, es bueno. Si la lesión es circunscrita, es bueno. Si la lesión está no circunscrita o con muchas lobulaciones o con márgenes angulados, es malo. ¿Esto quiere decir que es cáncer de mama si está angulado? No. Esto quiere decir que hay que sacarla y mandársela al patólogo para que nos diga si es cáncer o no. Realmente nosotros no lo podemos hacer. En cambio, ahora vean esta otra lesión. Es una lesión muy fea. ¿Por qué está fea? Porque uno, es muy sólida, tan sólida que no deja pasar el sonido y produce una sombra acústica. Es tan fea que es más alta que ancha. Es tan fea que tiene márgenes angulados y en algunos lugares está oscurecidos y además tiene 2 microcalcificaciones. Entonces, esto entra en una categoría de alto riesgo y le damos como un MIRAS 4C o 5 y tiene que irse a biopsia. En cambio, esta, si no es palpable, la podemos vigilar con ultrasonido en la categoría 3 cada 6 meses y a los 2 años darla como estable. Si la paciente llega con un ultrasonido desde hace 2 años que está igual, me quedo tranquilo y la puedo dar como un BIRATS 2. No la voy a dar como 1 porque definitivamente está la lesión ahí anormal. Por otro lado, tenemos ahora una herramienta más que es la elastografía. La elastografía, que hay de 2 tipos, la de cizallamiento y la de compresión, esta es la de compresión, nos indica cuando una lesión es líquida. Cuando esta lesión es quística y tiene estos 3 colores que son el rojo, el verde y el azul, nos está confirmando que se trata de una lesión quística. Claro, dirán, qué chiste, si de todos aquí ya puedo saber que es quística, pero ¿qué tal que me enfrento a un quiste complicado o a un quiste complejo que puede tener detritos en el interior o que se infectó o que sangró y no puedo estar tan seguro si esta lesión es quística o no? Pues le aplico la elastografía
y esta sí me puede decir, esta lesión no tiene los 3 colores, pero tiene el verde y tiene el azul, indicándome que es una lesión blanda en el centro y un poquito más dura en la periferia, pero no es líquida. Entonces ya la puedo categorizar con la categoría VIRATS 3 o VIRATS 4 según la circunstancia clínica. O esta otra lesión, que le aplico la elastografía y me está diciendo que es de un color azul, muy intenso, muy oscuro, quiere decir que es muy dura, que es más alta que ancha, que tiene márgenes angulados, etcétera, y por lo tanto puedo darla con una categoría de riesgo alto. Bien, una cosa que es bien importante también entender es esta. ¿Cómo se puede presentar un cáncer? Un cáncer se puede presentar como una bola, o sea, como un tumor, como sucede en el 64 o 65% de los casos. Esta bola puede ser una bola bonita, pero que es cáncer, como los mucinosos, que pueden ser cánceres circunscritos, bien delimitados, así como si fueran benignos, pero no. O puede presentarse como la mayoría de los cánceres se presenta como una lesión estelar o espiculada. Pero también un porcentaje de los cánceres, digamos alrededor de un 17%, un 19% se acompañan únicamente de microcalcificaciones. Ojo, porque las microcalcificaciones no son fácilmente visibles en ultrasonido. Entonces, muchas pacientes nos dicen, oiga, doctor, ¿no me puedo hacer el ultrasonido en lugar de la mamografía para que no me las apachurren y me las dejen como hamburguesas? No, señora. ¿Por qué? Porque se nos van a escapar el 19 o 20% de los cánceres que se presenten con microcalcificaciones, no los vamos a ver en el ultrasonido. Nos vamos a quedar con la falsa idea de que no tiene usted ningún cáncer. Es importante. Y un pequeño porcentaje de casos, un 20% de los casos, se va a presentar con las dos cosas. Bola, ya sea bonita o fea, o sea circular o especulada, y calcificaciones. Entonces el diagnóstico es más fácil. Y aquí tenemos algunos ejemplos, miren. Por ejemplo, aquí tengo bola. Es una lesión densa, homogénea, pero multilobulada. Aquí que tengo calcificaciones de diferentes grados, agrupadas en una zona determinada, de diferentes tamaños, que son sospechosas. Y aquí que tengo la sobreposición de las dos cosas. Aquí tengo la lesión densa, espiculada y aparte con microcalcificaciones. Entonces, esto es importante que el médico, para empezar, o sea, nosotros entendamos que no podemos suplantar la mamografía con el ultrasonido por esta razón, porque hay un 20% de cánceres que se van a presentar con calcificaciones y no se van a ver en el ultrasonido. Y la otra es que si yo detecto calcificaciones y hay que hacer biopsia, el ancla se tiene que poner con, o la biopsia, cuando se hace con estereotaxia, debe de hacerse con mamografía, no con ultrasonido. En cambio, si la bola yo la veo en el ultrasonido, es más fácil, más cómodo para la paciente y para nosotros radiólogos colocar el ancla guiada con ultrasonido, pero no siempre se puede. Y esto no lo entiende todo el mundo, pero bueno. Entonces ya hicieron la mamografía, ya sabemos cuándo está indicada la mamografía, ya sabemos por qué pueden salir mal las mamografías, el técnico ya le hizo el estudio, el radiólogo ya lo interpretó y ustedes abren el sobre del reporte o el paciente abre el sobre del reporte, que también lo hacen todo el tiempo y andan quejándose porque dice, en una ocasión me tocó un médico que me habló para decirme, oye, mi paciente dice que le dijiste que tenía cáncer. ¿Cómo no? Le dije, si te dije que era normal. No, es que dice el reporte que no tiene negativo para cáncer y el paciente se asustó. Ok. Bueno, yo entiendo que el paciente se asuste porque no sabe, pero tú, asustándote porque estoy diciendo que no tiene cáncer, o sea, ¿qué onda? No, explícale a la paciente, no, explícale tú, o sea, bueno, entonces, bien, ese es el problema, el reporte. El médico tira su rollo, que puede ser de 2 renglones, de 5 renglones, de 2 hojas, de 5 hojas, o una telenovela, ¿no? Y le dice bla, 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 el estudio muestra bla, 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 una lesión hiperhipoecoica, isoecoica, y tira su rollo de media hora, ¿no? Y en las conclusiones dice, aunque la sospecha es vaga, no existe evidencia franca de patología, sin embargo, queda a consideración clínica la indicación de biopsia. O sea, ¿qué me quiso decir? O sea, ¿es benigna o es maligna? O sea, no sabe, ¿no? Y entonces, y luego le pone todavía ahí al final, favor de correlacionar con la clínica. O sea, es un tumor que estamos buscando de menos de 1 centímetro y que no se palpa y le ponen favor de correlacionar con la clínica. No entiendo, pero bueno, es parte de la moda, ¿no? Y entonces es fácil, nomás hay que ver quién hizo el reporte.
Entonces resulta que es el doctor Pito Pérez, que es médico radiólogo egresado de la Little Duck University, certificado por Conaculta. ¿Por qué por Conaculta? Porque ya ven que dice que la medicina es un arte. Pues si somos artistas, pues entonces podemos ir a registrarnos a Conaculta, ¿no? Bueno, entonces para evitar este tipo de ambigüedades, es que el Colegio Americano de Radiología inventó esta forma de comunicación que se conoce como BIRADS. Ya vamos en la 5ª edición y esto responde a las iniciales de Breast Imaging Report and Data System. Esto es que existe para cada una de las modalidades una terminología propia que no tenemos que andar inventando. Entonces, en nuestro reporte debe estar basado en cualquiera de estas categorías, de manera que tanto con la mamografía como en el ultrasonido, como en la resonancia magnética, recabamos la información para poder llegar a lo que se conoce como el BIRADS, que es de lo último que vamos a hablar ahorita. Entonces, fíjense, todo esto es lo que cualquier radiólogo certificado o calificado en imagen mamaria debe de dominar. Lo debemos de dominar, lo tenemos que traer aquí así, y si no, pues lo podemos pegar en un papel ahí donde estamos trabajando para poder consultarlo cuantas veces sea necesario si es que ya nos afecta el COVID. Pero entonces, lo que ustedes como clínicos tienen que dominar no es todo esto. Claro, deben de entender que si yo les digo que es una lesión anecoica y hiperecoica, debemos de entender que estamos hablando el mismo idioma. Pero lo que ustedes deben de entender, a fin de cuentas, es el BIRADS que yo les dé. Y lo que ustedes tienen que saber es qué hacer con cada una de estas categorías y se los voy a explicar de otra manera, en español. Entonces, miren, el BIRADS se resume en 6 categorías básicas. La categoría 0 es que yo le hice un estudio a una paciente, por ejemplo, una mamografía, pero la paciente tiene una mama tipo C o tipo D. Vamos a ponernos drásticos, mama tipo D. Ya sabemos que es una mama tejido fibroglandular que tiene 30% de posibilidades de que se nos vaya el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, no puedo ponerle que es un BIRADS 1 por el riesgo de que tenga algo ahí que yo no vea, tenga o no tenga algo palpable. Bueno, si es algo palpable, ya pasa el ultrasonido. Pero si no tiene nada palpable, entonces la tengo que dar como categoría 0. Y no es como otro amigo me decía, C, quiere decir que el estudio no es bueno, que es deficiente de calidad, ¿no? La mamografía puede estar bien hecha, pero no puedo reportarla si no le hago el ultrasonido. Bien, el ultrasonido igual. O sea, si yo veo una paciente que tiene 50 años de edad con una mama fibrosa y que no se ha hecho mamografía, también estoy incompleto. No puedo descartar que tenga microcalcificaciones. Luego, tengo la categoría 1, que es una mama normal, o por ejemplo una mama tipo A o una mama tipo B, clarita, no tengo duda, la paciente no se toca nada, la dejo ahí y la doy como BIRADS 1. Si quiero le hago ultrasonido, si no, no hay problema, pero la puedo dar como BIRADS 1. Luego tengo la categoría 2, que son tumores, lesiones benignas, por ejemplo, la condición fibroquística. Ya ni siquiera se llama mastopatía fibroquística, porque ya sabemos que es una variante del desarrollo casi normal de la glándula mamaria, que más del 50% de las pacientes cursan con mastopatía, con condición fibroquística en cualquiera de sus variedades. Entonces, lo podemos dar como una lesión benigna, a menos de que esos quistes tengan signos de sospecha o de anormalidad, que ya sería otro rollo. Luego, tenemos las lesiones, como las que comentábamos hace rato, una lesión, un fibroadenoma, que es de nueva aparición o no se había visto en estudios previos, por sus características, pienso que es benigna y le puedo dar como un BIRADS 3 y lo único que hago es hacer un seguimiento a corto plazo. A corto no es a una semana, ni a un mes, ni a 2 meses, ni a 3 meses. Es a 6 meses. Está comprobado que no pasa nada si se vigila en 6 meses. Aún suponiendo que fuera una lesión neoplásica, que fuera menos de este 2%, de que si fuera algo maligno, en 6 meses su crecimiento va a ser leve y aún así va a estar en una etapa curativa. Entonces se hace seguimiento a 6 meses. Luego, tengo la categoría 4. Esta categoría 4 está subdividida en 3 partes, que son una categoría A, de baja sospecha, 4B, de sospecha intermedia, y 4C, que es de sospecha moderada, pero no es clásica de malignidad. Legalmente no estamos obligados todavía a reportar 4A, B o C,
pero sí estamos obligados a reportar BI-RADS 4. ¿Y en qué nos basamos? Pues en los signos que he hablado previamente para decir si es de baja sospecha, intermedia o alta. Estos casos van a tener un 20% de posibilidades de que sean malignos. O sea, todavía estoy pensando que es una lesión benigna, pero va a haber un 20% de probabilidad de malignidad. Entonces, acuérdense, una biopsia de cada 8 van a ser positivas. Van a ser 7 negativas, no se espanten, es normal, la mayor parte son benignas y solo una de cada 8 a 10 van a ser positivas, eso es lo normal. Ahora, la categoría 5 es una categoría que ya tiene todos los rasgos que hablamos hace rato de feitud, o sea que es especulada, que es muy vascularizada, que es más alta que ancha, que tiene una sombra acústica, ahí sí ya estoy casi seguro que es una lesión maligna, y la doy como un BI-RADS 5, y aún así, esto representa el 90% de posibilidad de que sea maligna, no es el 100%. O sea, tampoco es que la paciente ya tiene cáncer y se va a morir, o sea, no es la idea. Es más, si estamos detectando el cáncer a tiempo, la paciente, ya dijimos, tiene un 98% de posibilidades de sobrevida a 5 años cuando el diagnóstico es temprano, y claro, dependiendo también de la inmunohistoquímica, pero eso ya es otro rollo. Finalmente, la categoría 6 es una paciente que ya se le hizo una biopsia, ya se le diagnosticó cáncer de mama, pero se le va a dar quimioterapia neoadyuvante. Es decir, que antes de operarla se le va a dar quimio para ver qué tanto se puede reducir el tumor para hacer la cirugía menos invasiva posible. Esa idea de que la tiene la paciente de que no, doctor, tengo cáncer, ya quíteme toda la mama, no es lo más adecuado, no es lo contemporáneo. Se le reduce el tamaño, a veces hasta desaparece la lesión, a veces hasta tenemos que dejar un marcaje metálico para saber dónde estaba la lesión, para poder saber en dónde estaba y poder hacer una resección en caso necesario después. Porque hay unas reducciones a veces muy benignas. Entonces, cuando una paciente se está controlando, o el otro caso, la paciente que no se quiere operar, los terraplanistas, los pacientes que dicen que la quimioterapia es muy mala y todo ese rollo, no se quieren hacer nada, vienen a hacerse curas mágicas y entonces se hacen dentro de una semana otro ultrasonido para ver si el tumor ya disminuyó porque le pusieron mostaza o ketchup. Entonces, eso está muy mal. Pero bueno, el caso es que esa paciente se va a estar controlando con ultrasonido o mamografía, pero es una categoría 6. Quiere decir, ya tengo diagnóstico histológico y únicamente estoy monitoreando la evolución de mi paciente. Bien. Ya había una pregunta del doctor Gutiérrez. Permítame un segundo. Ya estoy por concluir esta parte. Nada más déjenme entonces, ahorita resolvemos las preguntas. A manera de entender todo esto, entonces las categorías BI-RADS 1 y 2 son normales y lesiones benignas. La categoría 3, pensando en un semáforo, como el que nos ponen en la calle, es amarillo. Pero es un amarillo no como el que cuando vamos manejando, que vemos amarillo y aceleramos. Es un amarillo para detenernos y hacer una investigación pertinente al caso. Y finalmente, el semáforo rojo, que representa sospechoso de malignidad y hay que someterlo a biopsia. Esta es la parte más importante. De esta manera concluyo con ustedes mi presentación. Hay mucho más de lo que se puede hablar. Ahorita vamos a comentar más dudas o comentarios, pero me gustaría que para ustedes quedara bien claro este semáforo de esta clasificación BI-RADS, que es sobre lo que ustedes tienen que entender y nosotros también. Ese es el lenguaje que tenemos que entender y traducirle al paciente para su mejor conveniencia. Ahora sí, vengan las preguntas. No se escucha. ¿Qué utilidad tiene el ultrasonido? Tiene el ultrasonido 3D en la categorización de las lesiones. Hay un ultrasonido manual, que es el que hacemos todos ahorita, el más convencional, el handheld, que es el bueno, bonito y barato. El ultrasonido automatizado es un equipo especializado, más caro, tiene un cojín acústico, se pone sobre la paciente, sobre el seno de la paciente y se hace un barrido automatizado con computadora en cortes longitudinales y transversales. Se adquiere una información volumétrica y nos permite hacer reconstrucciones tridimensionales para ver mejor un tumor. No hay, que yo sepa aquí en Tijuana, creo que no hay. No ha funcionado comercialmente, es costoso.
claro, si lo tuviéramos sería fantástico, sería muy práctico que el técnico o la técnica pase a los pacientes a hacer el ultrasonido y nosotros ya nada más interpretamos. Sería más tiempo, time consuming, como dicen los americanos, para nosotros como radiólogo, porque cuando yo hago el ultrasonido con el transductor manual, yo le digo a mi paciente, ¿en dónde se toca la bolita, señora? Aquí. Señáleme con un dedo, aquí. Entonces yo le pongo el transductor en ese sitio y ya estoy seguro que exploré el sitio que me corresponde. De otra manera sería llegar y ver una serie de 500 cortes y buscar en dónde encuentro algo anormal. Ok, si es bueno, no es muy práctico. Y no lo tenemos. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Doctor Hernández Ábalos, José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Quieres comentar algo con nosotros? ¿Puedes abrir tu micrófono, doctor Hernández? A ver, ¿ya? ¿Se pudo? ¿Comentar algo? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, doctor, perfecto. Bien, comentarte lo siguiente. Primero, sí es importante la situación de las características de la glándula mamaria, pequeña, generosa, etcétera. Pero también creo, con todo respeto, que es importante que el médico, que nosotros estemos conscientes de la capacidad que tenemos en relación a la educación que hemos recibido como médicos. Lo digo por mí, al salir como médico general, la exploración de mama, pues realmente fue escasa. Y actualmente lo que vemos es que es difícil que el médico rote por hospitales que tengan clínica de mama perfectamente estructurada. Esto convierte en una debilidad, a mi juicio, la posibilidad de que el médico pues tenga la competencia. Sin embargo, lo importante es darnos cuenta de esas debilidades y tratar de superarlas. En segundo término, quisiera comentar que los principales autores de tratados comentan que aún en la actualidad esta educación clínica de la glándula mamaria, tanto para el médico general, aún para el ginecólogo, deja mucho que desear. Ya no digo en tiempos que estamos viviendo de pandemia. Entonces sí es importante autovalorarnos y tratar de ir superando nuestras debilidades en cuanto a nuestra educación clínica mamaria. Por otro lado, comentaste que hace ya muchos años se usaba la diafanoscopía, que era la ilusión aquella de poner una o dos lámparas que atravesaran el tejido mamario, dándonos luz. Claro que en algunas ocasiones, cuando la mama era pequeña, que no era abundante, teníamos algunas situaciones con resultados que, unidos a la palpación, pues nos daban alguna orientación nada más. Y a eso pues el doctor
Héctor Rodríguez Cuevas, Torres Román en el Seguro Social, pues nos enseñaron en los cursos que llevábamos en aquella época. Pero por lo menos hablo por mí, hasta que en oncología ginecológica, pues ya con una clínica bien estructurada en el hospital, pues sí, ya aprendíamos bastante sobre la exploración. Pero finalmente es un buen método, como tú lo dijiste, bien lo dijiste, pero limitado a individualizar esta exploración a cada paciente. Bien, pues felicidades, Ela, nuevamente excelente. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Se me ocurre comentar también que, por ejemplo, ahora con los problemas de la pandemia y que muchos de los alumnos han tenido que continuar con su curso universitario por vía Zoom, imagínate la limitante más, aún más, o la agravante de cómo enseñarles la exploración mamaria, o sea, que sin pacientes, o sea, cómo se van a enfrentar a estas situaciones. Sí, es realmente, pues, tremendo y tenemos que ver la manera de compensarlo de alguna manera. Muchas gracias, José Luis, por tus comentarios. Me da gusto saludarte. Agustín, ¿quieres comentar algo? Buenas noches. Abre tu micrófono, Agustín. Únicamente felicitarte, Gerardo. Como siempre, tus charlas aprende uno muchísimo. Muy didáctica, muy sencilla y muy fácil de entender. Ya ves que de vez en cuando te hablo para hacerte algún comentario, pedirte algún consejo acerca de los estudios. Creo que lo que mencionaste con el VIRATS es lo mejor, saber perfectamente interpretar, como dice José Luis, tener una experiencia basada en evidencias y en pláticas como las tuyas. Muchas gracias nuevamente, felicidades. Perri. Bueno, es que la verdad nada más hablamos de generalidades y hablamos de los métodos más comunes que son la mamografía y el ultrasonido, pero efectivamente sería todo un tema hablar sobre resonancia y otro tema hablar sobre espectro. Bien, la resonancia magnética es una excelente herramienta y tiene sus indicaciones. Uno, para la utilización para implantes, para la búsqueda de ruptura intra o extracapsular. Dos, pacientes de alto riesgo que se ha confirmado que tengan los antecedentes de BRCA1 y BRCA2 deben de ser sometidos a resonancia magnética con medio de contraste que tiene mucha sensibilidad. 3. Lesiones que son indeterminadas y que no hemos podido resolver por la mamografía y por el ultrasonido pueden ser indicaciones para resonancia magnética. 4. Controles de tratamiento de una cirugía, por ejemplo, diferenciar fibrosis de actividad tumoral después de que ha pasado 6 o 7 meses de la cirugía. Sí, con gadolinio podemos diferenciar o debemos de poder diferenciar actividad tumoral de fibrosis. ¿Qué condiciones debe de tener la resonancia? En primer lugar, que sea de 1,5 Tesla para arriba. 2, que tenga una antena específica para mama. Si se hace con antena que no es específica para mama, la sensibilidad se pierde y tenemos más posibilidades de equivocarnos. Luego, finalmente, cuando se interpreta una mamografía, lo ideal es tener toda la información de la paciente, que tengamos la mamografía, el ultrasonido y que tengamos a la paciente, porque con frecuencia hay que hacerle un ultrasonido que se llama second look. Una vez que la resonancia sale positiva, aunque el ultrasonido ha salido negativo al principio, hay que volver a explorar a la paciente y encontrar dónde está la lesión sospechosa para hacer el diagnóstico adecuado. Y con frecuencia nos topamos que la paciente llega sin diagnóstico previo, sin estudios anteriores y nos pone a parir chayotes. Y entonces, obviamente, la posibilidad de equivocarnos en la resonancia es alta, aumenta con eso.
Entonces, sí hay indicaciones específicas para resonancia. Les recuerdo que, no sé si puedo hacer comentarios, estamos haciendo sesiones de mama cada mes aquí en Núcleo Diagnóstico, en donde presentamos casos de diferentes grados de dificultad y a veces incluyendo la resonancia magnética. Sí, la resonancia es una excelente herramienta. ¿Alguien más que quiera comentar algo? El doctor José Luis Baglietto menciona que con la pandemia dejaron de hacerse mamografías y por lo tanto menos diagnósticos. ¿Podría retrasarse los diagnósticos de malignidad? Sí, claro que sí. Con la pandemia, al inicio de la pandemia, hubo mucho caos y mucho miedo. Entonces, muchas clínicas y hospitales cerraron sus servicios de atención a las clínicas de mama. Y aquí voy a comentar algo también que dijo el doctor Hernández, pero ahorita regreso a eso. Sí, entonces, ya que cuando vieron que se estaba extendiendo la pandemia más allá de lo esperado o de lo deseable, empezaron a habilitarse de nueva cuenta ciertos servicios de mama y entonces empezaron a promoverle a las pacientes, a decirles, hey, si usted tiene un tumor y está en un BIRATS 3 o 4, venga a atenderse de todas maneras, porque es un año que va a pasar. No se espere. Entonces, si es una paciente que viene para DOC, que tiene bajo riesgo y todo, espérese, no se exponga. No vaya al hospital a que se contamine de COVID. Pero si es una paciente de alto riesgo y que está con tratamiento o está en sospecha de lesión, no lo detenga. Vaya, haga su cita primero por teléfono para que tenga el menor tiempo de espera posible y atiéndase. Sí es cierto, se detuvo mucho la cuestión del manejo de cáncer de mama por la pandemia, es cierto. Pero bueno, nos afectó en todos los niveles y en muchos lugares. Gracias. La doctora Alejandra Elizalde Cremonte, quiero que sepas que está conectada desde Argentina viendo tu plática, la doctora Cremonte, Santa María ginecóloga y conectada desde Argentina. Santa María de Redonda, saludos al Río de la Plata, muchas gracias. Ajá. La doctora Cremonte pregunta, ¿qué piensas de la tomosíntesis? ¿Podría reemplazar la mamografía convencional? No creo que la pueda reemplazar porque es un método caro, consume tiempo para el diagnóstico y en sentido estricto está indicada para las mamas muy densas, las mamas tipo C y tipo D. Hay varias formas de hacer la tomosíntesis. Hay una que recomiendan que se puede hacer con 2 proyecciones únicamente y hacer las reconstrucciones para hacer lo que se llama la mamografía 3D, pero otros piensan que no es suficiente. Por otro lado, la tomosíntesis en sentido estricto, dependiendo del tipo de equipo también, hay equipos que dan más radiación y otros que tienen menos radiación. Los más caros, los Hologic, siguen siendo los mejores, que tienen un ángulo de exploración mayor y por lo tanto mayor radiación, mayor sensibilidad diagnóstica. No creo que la vaya a suplantar. Creo que la mamografía convencional, ya sea digital o digitalizada, sigue siendo la herramienta principal. Y la tomosíntesis creo que va a ser una buena herramienta para ayudarnos a resolver problemas también. Pero no creo que la vaya a suplantar a corto plazo. Y menos en, digamos que de San Isidro a la Patagonia. También tuvimos por ahí, mira, el doctor Jesús Manjarres Jiménez, excelente plática, y saludos desde San Ignacio, en Sinaloa, para que veas que tienes muchas gracias, muchos saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones, si quieres verlo, ¿verdad? El doctor Ackerman dice externar un saludo para el doctor Sela de parte de Majo Landero y de Brian Ackerman. Brian trabajó con nosotros en la resonancia magnética, Majo fue mi alumna, claro. Muchas gracias, gracias a todos. Y les recuerdo que realmente nada más hablé de lo básico. En otros momentos, en otras situaciones, podemos presentar casos, hacer talleres sobre BIRATS, etcétera. Pero lo que más me importaba es enfatizar el mensaje de por qué es importante la detección temprana, por qué la mamografía sigue siendo clave, cuáles son las indicaciones del ultrasonido, creo que eso es lo más importante, y sobre todo documentarnos acerca del BIRATS, entender el lenguaje, tener un lenguaje común para poder comunicarnos. Iba a decir algo de lo que comentó el doctor Hernández Ábalos hace rato, las clínicas de mama. Cuando atendemos a las pacientes con patología mamaria en forma aislada, física, geográficamente, cada quien por su lado, la atención disminuye. En los hospitales en donde hay una clínica de mama, como debe de ser, en donde sesionan y
inclusive aquí en el Hospital General Sesión, en las clínicas de mama, está el oncólogo, está el patólogo, está el radiólogo, y ahí todos comentan los casos, le va mucho mejor a las pacientes. En cambio, cuando trabajamos en forma aislada, realmente se pierden muchos diagnósticos, perdemos tiempos valiosos para la evaluación de la paciente. Ojalá tuviéramos más clínicas de mama, no solo de nombre, sino eficientes y que estuvieran en un lugar encerrado en donde pudieran trabajar en forma conjunta. La medicina es conjunta, o sea, la radiología, la imagenología y la clínica van de la mano, ¿no? Entonces sería bien, bien importante, pero no es tan fácil hacerlo. Muchas gracias. Tenemos el doctor Jonathan Ramírez. Te da las gracias por la ponencia. Y por último, ¿cuál es el nombre de tu canal en YouTube? Está con mi nombre. Si quieren ver estas pláticas, las tengo ya grabadas. Efectivamente, no soy monetarizado, no hay ningún tipo de interés económico. Y está bajo mi nombre, Gerardo Cela, en YouTube. Pueden ahí ver todos mis cursos y mis pláticas, tanto de imagenología como de bioética y alguna que otra ocurrencia. Perfecto. La doctora Carmona también, excelente plática. El doctor Sánchez Gutiérrez también, saludos desde Tecate. La doctora Orozco Aguilar, muchas gracias, excelente ponencia. Y si por favor estaría genial casos clínicos, dice, para la próxima, ¿verdad? Claro, con todo gusto. De hecho, todavía había una segunda parte de la plática, pero creo que es alargarme demasiado. Pero sí se puede presentar muchos casos interesantes. Por ejemplo, hay simplemente toda una plática para puro implantes mamarios. Es un reto interesantísimo, no solo por la cuestión de rupturas, sino por cómo se ocultan lesiones, cómo se pueden diagnosticar y cómo la resonancia brilla en estos casos con sus diagnósticos. Sí hay tipos de tumores benignos que se disfrazan de malignos y viceversa. Hay muchísima patología, es muy interesante, ¿no? Hay que continuar en ese tipo de ponencias y continuar con la educación médica continua. Es lo conveniente. Saludos al doctor Larrea Betancourt desde Ecuador. Ándale. También, qué barbaridad, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Saludos desde... Ahí está mi correo electrónico también, gerardo.cela@gmail.com. Pueden escribirme. Y del colegio médico de la doctora Yesenia, desde luego. Sí, Come Jefa, no se la coman. Come Jefa con G de gato. comejefa@gmail.com. Muy bien. Sí, pues ¿alguna pregunta más, compañeros? Parece. ¿Dónde están? Ya. Es algo que, pues digo, un comentario, ¿no? Si estamos viendo la utilidad de el ultrasonido en prácticamente todos los tipos de mamas que se estudien por mamografía, ¿por qué no hacer ya como un estudio de rutina la mamografía con el ultrasonido? Claro, Más que prácticamente en el 80 o 90% de los reportes que recibimos, siempre al final dice y se recomienda hacer ultrasonografía. Entonces, viendo esto, digo yo, ¿por qué no hacerlo si ya ahora inclusive la ultrasonografía pues no es de tan alto costo? Y en el mismo momento de hacer una mamografía, inclúyeme el ultrasonido, ¿verdad? Pues para ver, a ver si hay alguna sorpresa o algún otro dato, viendo que hay mamas de tipo A que pueden esconder por ahí alguna lesión, si no positiva, por lo menos sospechosa. Digo, pienso. Sí, claro. Si en un momento dado la ultrasonografía y ahora no es tan costosa, ¿por qué no hacer en el mismo momento los dos? Creo que sí sería una medida prudente, considerando que no sabemos qué tipo de glándula mamaria tiene la paciente hasta que se le hace la mamografía. Entonces, en ese sentido, sí sería práctico solicitarle desde el inicio mamografía y ultrasonido. El otro detalle es que es administrativo. Ese es un problema administrativo, que si la paciente va preparada para la mamografía únicamente y ahí uno le sale con que también hay que hacer el ultrasonido, pues hay pacientes que son, digamos, piensan mal, dicen, no, pues es que ¿por qué me quiere hacer ultrasonido si a mí nada más me pidieron la mamografía? Entonces genera cierto conflicto y a veces preferimos evitarlo. Y si es así, pues entonces mejor pongo mi reporte y le digo a la paciente, bueno, ahí está mi reporte, le pongo lo que sigue, no es indispensable y ya su médico decidirá si lo quiere hacer o no. Entonces es un poquito difícil a nivel privado.
A nivel institucional, en algunos lugares sí se puede hacer directamente mamografía y ultrasonido. O por ejemplo, ahora que estuvo trabajando la campaña de ICE Salud, estaba autorizado ya el ultrasonido, ¿no? O sea, ahí directamente veíamos la mamografía y cualquier sospecha la pasábamos a ultrasonido. Si la mamografía estaba clara y no había ningún problema, clínicamente tampoco, ya se dejaba ir a la paciente. Sí, pero necesitaríamos tener cierta manga ancha o cierta posibilidad del radiólogo de tomar la decisión sobre la marcha. Pero sí, en todo caso, si no sabemos qué, mejor le ponemos mamografía y ultrasonido. Sí sería lo más conveniente. Y hay algo muy interesante en la cuestión de la actualización médica, en la actualización de la educación médica. Estoy seguro que todos mis compañeros quienes estén escuchando están convencidos de la utilidad del manejo dual del estudio. Luego entonces depende del médico, ¿sí?, que maneje a su paciente. Decirle, mira, vas a ir a hacerte la mamografía y de una buena vez te van a hacer la ultra porque hay estos detalles más. Es decir, explicarle al paciente o a la paciente, manejarla, de que ya vaya consciente que van a hacer los dos estudios y ya ustedes no tendrían ningún problema al llegar y decir, es que trae los dos. Exacto. Y explicarle a la paciente por qué. O sea, no nada más lo tienes que hacer, sino por qué. Porque varios pacientes me han dicho. Explicarle la utilidad. Me dicen, doctor, ¿y por qué me pidieron ultrasonido y no me pidieron mamografía? O al revés, ¿por qué ahora sí quiere que le haga ultrasonido? Y ya les explico esto. Mira, hay cánceres que se presentan con microcalcificaciones que solo se ven en la mamografía y el ultrasonido, ¿no? Entonces, yo no me lo quiero hacer. Bueno, pues entonces yo voy a poner una nota que diga que hay la posibilidad de que tenga un cáncer y no lo diagnostique. Sí, Y es comunicación, creo que la comunicación es base entre médicos y con los pacientes para que entiendan también las motivaciones. Así es. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Por qué en pacientes con patrón D tenemos que hacer nuevamente? No sé lo de nuevamente, ¿por qué? O sea, una mamografía, una mama con patrón D debe hacerse mamografía cada año, ya sea de alto riesgo o de bajo riesgo, y complementarse con ultrasonido. Si le hacemos ultrasonido a una paciente cada 6 meses no pasa nada, pero no está indicado hacer mamografía cada 6 meses ni cada 3. Eso debe ser cada año o cada 2, salvo excepciones. Podrían hacerse mamografía a los 3 meses, a los 4 meses, etcétera, pues de una sola proyección, porque estamos siguiendo alguna lesión, y no pasa nada si es una mamografía, una proyección complementaria, pero no es lo mismo. El ultrasonido se puede hacer hasta cada media hora si quieren, no representa ningún problema ni ninguna reacción adversa. Así es que lo de nuevamente es a cada año, hacer mamografía cada año. Y esas pacientes con patrón D sí se verían beneficiadas con la tomosíntesis directamente. Esas sí directamente con tomosíntesis.